Toda, sí, claro. ¿Cuál es la parte más difícil del libro de Daniel? ¿Eh? No, hombre, no, eso es muy fácil. Comparado con el otro. Es el capítulo 11. Capítulo 11 es el capítulo que más problemas da a la hora de leer el libro. ¿Sabéis por qué? Porque tiene una particularidad. Porque emplea un símbolo para explicar algo que es simbólico. ¿A que sí? Pues ya está. ¿Sabéis cuál es la parte más difícil del libro de Apocalipsis? Las trompetas. ¿Sabéis por qué? Porque emplea un símbolo para explicar otro símbolo. Exactamente igual que Daniel. Y normalmente a las personas no le gusta el capítulo 11 de Daniel cuando es precioso y las trompetas, pues tampoco mucho. Así que no voy a resolver todo esta noche, es una porción muy larga, pero vamos a intentar dar un poco una visión que nos permita acercarnos a la realidad que pretendió la inspiración a través de Juan en esa parte que es tan simbólica que a veces no se puede encontrar el valor del símbolo que está explicando. Fijaos, la parte que donde está las trompetas del 8.2 al 9.21 es mucha porción de texto, de símbolos, de símbolos. Es una de las partes importantes del gran conflicto que aparece en el libro. La gran multitud y las 7 trompetas. Fijaos, me gustaría que volviésemos a visualizar un poquito el esquema, porque, fijaos, hasta que hemos estado hablando ahora, mira, el trono de Dios, el libro sellado y los 7 primeros sellos. Los sellados. ¿Y qué es lo contrario a esto? El gran conflicto. Es decir, frente a todo ese desarrollo del trono de Dios, el libro sellado que era el testamento, esos primeros 6 sellos que nos habla de cómo Dios protege a su pueblo, la antítesis de eso es el gran conflicto, que forma una conexión contraria a la parte que le corresponde. Pues bien, vamos a intentar dar algunas ideas que nos permitan, pues, entender un poco el valor de por qué se escribieron las trompetas, cómo se escribieron así. En los versos que vimos en el programa de ayer, 7 del 1 al 8, vimos a los 144.000 en una formación militar preparados para la defensa de los impíos descritos en el sexto sello. Si os recordáis cómo estaban alineados, como si fuese un batallón. 12, 12, 12. Dice, los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los pobres y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen entonces a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultarnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y finalmente terminábamos. ¿Quién podrá permanecer en pie? A esa pregunta respondíamos con la primera parte del capítulo 7. Pero ahora vamos a cambiar un poco y ya entramos en la parte que tiene que ver el programa de hoy. Fijaos, tal y como dijimos en el programa anterior, estos 144.000 son los llamados de Dios vivos en el momento del regreso de Jesús. ¿Y quién va a poder permanecer en pie? Es importante que pensemos que permanecer en pie tiene una parte de decisión humana, es cierto, pero es misericordia de Dios. Y eso es muy importante. ¿Eh? A veces hay que dejarle paso a Dios para que nosotros podamos vivir.
Pues bien, fijaos. Ahora vamos a ver a los 144.000, los vamos a ver aquí. ¿Y dónde están? ¿Y con quién están? Y eso es lo que nos va a dar paso a los sellos, no, perdón, a las trompetas, y nos va a dar paso un poquito a la reflexión de esta noche. Dice, después de estas cosas, vi. Una pequeña regla para la que os guste. Apocalipsis utiliza más de 25 veces los términos vi y escuché. Y siempre se refiere a la misma escena. Primero se ve, después o al revés, a veces se escucha, después se ve. Pero siempre se refiere a la misma escena, no son dos escenas diferentes. Y dice una multitud grande, pero fijaos, resulta que la palabra significa también ejército. Es decir, los que habían sido puestos en la tierra en función de formación militar frente a la defensa, ahora a Juan se la va a presentar ya ¿dónde? En el cielo. Y así comienza la sección de las trompetas, la cual contarla nadie podía, de toda nación, tribu, lengua. Y fijaos, a ver, ¿a qué os recuerda esto? A Torre de Babel. ¿Sabéis, hermanos? El mensaje evangélico es lo que termina con el problema de Babel. En Babel aparecieron los idiomas, las culturas, las fronteras y han estado permanentemente en funcionamiento ¿hasta cuándo? Hasta cuando entremos al reino de los cielos. Por eso dice que los ve de toda nación, tribu, lengua y lenguas y pueblos, porque es lo que ha existido en la tierra desde el diluvio, desde, fijaos, si hace milenios que eso ocurrió. Pero ahora llega el momento de quitar todo eso, ¿eh? ¿Y dónde están? Están de pie del trono, delante del Cordero, vestidos ¿con qué? Con ropas blancas y palmas en las manos. Y claman diciendo la salvación de nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso decíamos al principio que tenemos que hacer nuestra parte en la salvación, pero la salvación viene de parte de Dios. No es algo nuestro. Es un regalo. Y seguimos. Como se ha señalado, los que perecieron durante el proceso, representados por la apertura de los sellos, fueron por Juan contemplados bajo la perspectiva del altar del sacrificio en el santuario celestial. Eso lo hemos visto estas 2 noches anteriores. Ahora bien, en una ampliación anticipada y simbólica, que enlaza el cielo con la tierra, se presenta una realidad unida. Aquellos que murieron por la fidelidad junto a aquellos que permanecerán vivos y no pasarán por la muerte. Y ahora se les ve a todos, ¿dónde? En el cielo. Con lo cual tiene que haber una resurrección, aunque no se especifique en este contexto. El Mesías divino ha reunido a todos los salvos del periodo de los sellos e incluso a todos los redimidos de todas las épocas. Los que fueron vistos debajo del altar, en la visión, y los que están vivos cuando Jesús venga. Y todos juntos, ¿sabes, hermanos? Nadie va a ver a Dios, nadie va a ver a Jesús antes que otro. Nadie. Es igual que Abel fuese el primer fallecido. Nadie va a llegar antes que él, ni después que él. Vamos a llegar todos. Entonces, el Apocalipsis nos presenta a los que murieron protegidos por el sacrificio en el altar y los que estarán vivos, protegidos por la obra de Jesús en el santuario celestial, todos juntos iremos a la eternidad. Y esa es la gran multitud que se ve en la segunda parte del capítulo 7. Estaban ante el trono y alguna de las características dice con las palmas en la mano, haciendo referencia a Levítico 23:40. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Palmas.
¿eh? Era un símbolo de alegría que utilizaban en Israel. Y todos los ángeles estaban de pie en el trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y cayeron delante del trono sobre el rostro de ellos, y adoraron a Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué adoran a Dios los que ya vimos en el capítulo 4 y 5? Por la salvación del ser humano. ¿Sabéis, hermanos? En el cielo se alaba por ti y por mí. ¿Ves? Los ancianos, los cuatro seres vivientes, cayeron delante de él y adoraron. Y decían, amén. La relevancia, ahora explico eso, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabéis? En la Edad Media hubo un pequeño problema con la palabra bendición y se tradujo de una manera un poco indefinida. Literalmente dice relevancia. A ver, ¿os acordáis de lo que le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas, pues cambiar benditas por relevancia. Y ya veréis cómo el texto suena de diferente forma, mucho más completa. En ti serán relevantes todas las naciones de la tierra. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros decimos, Señor, te bendigo, ¿qué le estoy diciendo? Eres relevante en mi vida, eres importante en mi vida. Y cuando le decimos a alguien que Dios te bendiga, estamos expresando un deseo, que es que Dios sea relevante en la vida de esa persona. Sin eso no hay religión, sin la relevancia de Dios en nuestra vida. Repito, es un concepto de traducción medieval. ¿Eh? Es bueno que tal vez podamos pensar en ello. Ahora, los rescatados del conflicto terrenal, la gran multitud se incorpora a la adoración celestial, junto con aquellos que habían sido vistos anteriormente, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles. Ya no permanecen bajo el altar, ¿eh? Conservados en la memoria de Dios, sino que han sido liberados definitivamente, integrados en la plenitud de la vida eterna. Hermanos, si Juan lo vio, lo sintió, lo escribió, ¿no nos va a servir a nosotros? Yo no sé qué puede ser la vida del creyente sin esperanza, ¿eh? No lo sé. Yo eso nunca he tenido problemas con ese tema. Yo le agradezco mucho a Dios la esperanza en mi vida, porque el día a día a veces se hace un poco lento, por decirlo de alguna manera. Hay una fuente bíblica que Juan utilizó en este versículo, que es Daniel 7, 13, 14. He subrayado la parte que nos interesa. Le dieron poder, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Daniel utiliza este versículo, perdón, Juan utiliza este versículo para explicar lo que ha pasado con los redimidos. Fuera fronteras, fuera idiomas, nadie será extranjero, nadie será. Y por supuesto, yo creo que se hablará español. ¿Me entiendo? Hombre, yo cuando leo la Biblia dice, y Dios me dijo, ¿en qué idioma me lo dice? Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Esta es la parte que Juan coge para explicar esa primera parte de los 7 sellos. Y respondiendo, uno de los ancianos dice, estos, los vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde vienen? Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas de ellos y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Hermanos, ¿habéis visto a un médico con gotas de sangre en la bata? ¿Veis? Es una paradoja. La sangre mancha. ¿A que sí? Y mucho. Sin embargo, el símbolo que se utiliza es que la sangre de Jesús no me mancha, sino que me prepara para la eternidad.
Esa es la idea del texto. Estos, los vestidos con robas blancas, el color blanco es señal de triunfo. ¿Eh? Entonces recibió cada uno un vestido blanco, se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se cumpliera el número de los consiervos y hermanos que iban a ser asesinados con ellos. ¿Veis? ¿Cuál es el contexto de las trompetas con respecto a los sellos? Los sellos son el testamento de Dios, lo dijimos. Las trompetas es la obra de los impíos contra el pueblo de Dios. Que por cierto se expande bien, es decir, son bastante malos. ¿Eh? Estos son los que vienen, ya lo hemos visto. Y no nos alejamos todavía del altar del sacrificio, en el atrio, única ceremonia del templo que el creyente veía y que podía acceder a ella. La conexión del creyente siempre con el altar. En la foto que tenéis puesta aquí al principio, en el camino con la cruz y Jesús, eso equivale al altar del sacrificio. Y era lo único que podíamos ver, es lo único que nosotros podemos ver. El resto no lo vemos. El resto está dentro del santuario y ahí no entraba ningún creyente. ¿Vale? Así que, por eso están delante del trono y lo adoran de día, ¿eh? Y extenderá su presencia entre ellos. El texto describe el triunfo final de los procedentes de la tierra. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no les molestará el sol ni el bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Sabéis? Se podía traducir perfectamente el término también por acariciar. Jesús no solo va a secar tus lágrimas, Jesús va a acariciarte con ellas por toda la eternidad. Es un texto precioso. Y Dios, ¿os acordáis quién enjugó los pies de Jesús? Eso lo podía haber hecho un criado. Para eso estaban en las casas de, de aquellas personas. Pero Jesús acarició. Pero María, Marta, una de ellas acarició los pies de Jesús. Pues eso es lo que va a hacer Jesús con nosotros cuando sobrepasemos las dificultades de los 7 trompetas. Algunos irán quedando en el camino, otros llegarán al final, igual que en los sellos. Pero finalmente esa es la idea fundamental de lo que vamos a ver en esta noche. Dios habitará con ellos, liberación del exilio, anunciado por Daniel 2, de la cabeza a las puntas de los dedos, salvación definitiva, guiados por el Cordero a fuentes de agua viva. Enjugará tus lágrimas, te acariciará. Y finalmente, y cuando se abrió el 7º sello, este es el paso a las trompetas. Se hizo un silencio en el cielo, como de media hora. Nos situamos nuevamente en el periodo de la piedra. Juan dirige su mirada al sello final. Al abrirlo, accederá al significado pleno y definitivo del testamento divino. ¿Os acordáis cómo estaba escrito el testamento con 7 sellos? Si no llegas al 7º, no puedes ver el contenido. Cuando se quiebra el 7º sello, ya va a tener a su disposición todo el mensaje del testamento de Dios. ¿Sabéis cuál es el testamento de Dios? Las 7 trompetas. Advirtiendo a su pueblo de las dificultades que pasarían a lo largo de la historia. Nos situaremos, pues, como veis ahí en esos puntos, y vamos a entrar. La apertura del último sello revela el inicio del periodo de la piedra, la promesa de una nueva creación, y comenzamos a los símbolos que tienen un significado de símbolo.
como Daniel 11 hemos dicho al principio. ¿Vale? Fijaos, para que nos hagamos una idea, si los 7, bueno, shofar es el término bíblico. Un hebreo nunca admite el término trompeta. Eso es símbolo del imperialismo de Egipto, de Roma. Entonces, el término que emplea es el cuerno del macho cabrío, lo perforaban perfectamente, cogían la nota perfectamente, y entonces era para convocar al pueblo a una reunión alrededor del santuario. Para eso se tocaba. Entonces, fijaos, no corresponden con el primero y no corresponden con el segundo, sino que los 7 van desde el segundo sello hasta el sexto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los impíos, no tiene que ver con el pueblo de Dios como son los sellos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver un poquito alguna idea, para ver un poco cómo nos va a ir explicando ¿eh? el tema que nos compete. Un primer conjunto de trompetas son del 1 al 4, igual que los sellos, exactamente igual. Dos más extensas, el 5 y el 6, y dos capítulos intermedios, y finalmente el último, que termina la sección y prepara para la siguiente, exactamente igual que la anterior. Juan es muy metódico a la hora de escribir. El sonido de las trompetas. Fijaos, ¿dónde nos situamos en el templo? Lo vamos a ver ahora. Lo reconocéis, ¿verdad? Es el lugar santo. Empezamos a Apocalipsis centrándonos en el candelabro. La mesa no se va a hablar en el Apocalipsis. Pero la escena de hoy nos vamos a centrar en el altar de los perfúmenes. Y a partir de 11-19 entraremos en el lugar santísimo. ¿Vale? Después de aceptar el valor del sacrificio del Mesías, cuando se ora, las oraciones son tamizadas en el lugar santo, en el altar de las oraciones, frente al segundo velo del templo. Así que cada vez que oréis, ya sabéis que va a través del santuario, va a subir al trono de la gracia. Del libro Desprecintado de los sellos salen 7 mensajes divinos. El contexto es el interior del santuario celestial en el lugar santo, ¿vale? Y fijaos, tenemos algunos detalles importantes que nos van a ir situando. Porque antes de entrar a ello, al lector se le va a decir que su vida está en manos de Dios, que sus oraciones son atendidas por Dios y que no se preocupe de lo que pueda pasar. Yo sé que es fácil decirlo, a veces no es tan fácil, pero es un poco esa idea. Con lo cual, fijaos, y vi a los 7 ángeles, los cuales delante de Dios estaban de pie. Fueron dados a ellos 7 trompetas. La plenitud de todo lo que va a sonar en la parte. Y otro mensajero vino y se puso sobre el altar teniendo el incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que dé a las oraciones de los santos sobre el altar el dorado que está delante del trono. Incienso para dar perfume a nuestras oraciones. No decirme que no es una figura preciosa. Porque a veces oramos con lo que sentimos, pero no siempre tienen el valor que deberían de tener. Entra en escena el mensaje de las oraciones en el interior del templo celestial. Y desde ahí se van a hacer todas las trompetas. Y subió el humo de los incensarios a las oraciones de los santos de la mano del ángel delante de Dios. Yo no sé cómo os habéis imaginado esta escena, pero a mí me llama mucho la atención. El incienso se utilizaba como ambientador, principalmente, ¿vale? Pues eso es lo que dice. Las oraciones, una vez tamizadas, son aptas para llegar a la presencia de Dios. La acción del mensajero garantiza que todas nuestras oraciones son transportadas al trono
de la gracia en el cielo. ¿Veis cómo preparan al creyente para enfrentar las dificultades del sonido de las trompetas? Y tomó el ángel el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo lanzó a la tierra. Y fueron truenos, voces, relámpagos y terremotos. La visión tiene su origen en el antiguo ritual del templo, donde los sacerdotes quemaban incienso mañana y tarde, Éxodo capítulo 30, y dice, Aarón quemaba el incienso, lo quemará todas las mañanas al preparar las lámparas y lo quemará también cuando al atardecer alimente sus lámparas. Será incienso continuo ante Yahvé de generación en generación. Este concepto En este concepto, el mensajero divino hace las funciones de sacerdote. El sacerdote tomaba una pala para cambiar las cenizas del altar y cuando las sacaba fuera del santuario las tiraba al suelo y hacía un gran ruido para que el pueblo escuchara esa pala. Aquí, ¿cómo es o cómo se traduce? Pues fijaos, el incienso quemado representa las oraciones de los supervivientes perseguidos que aún están vivos. Ahora es el momento en el cual Dios da su opinión respecto sobre la rebelión de los impíos. El toque de las trompetas recuerda al pueblo que tiene que haber una oración previa antes de llegar al gran día de la expiación. Cada mañana se recitaban los pedidos de perdón, al igual que los 13 atributos de la gracia divina. Eso se repetía cada día. Lo mismo os sirve para vuestra devoción. Fijaos, aquí tenéis los 7 atributos. Dios misericordioso, clemente, tardo, rico en amor, fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad de la rebeldía y el pecado, pero no los dejará impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la 4ª generación. ¿Sabéis? Hay un pequeño detalle en la Biblia que es muy, muy interesante. Las consecuencias del pecado nunca pasan de la 4ª generación. Y las bendiciones de Dios son ilimitadas. ¿Os acordáis del mandamiento? ¿Qué dice? Échame una mano. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones. Con lo cual, el Señor no va a permitir nunca que el pecado tenga una difusión universal y eterna. Sus bendiciones sí. Es decir, la relevancia que Dios tiene para tu vida será eterna si finalmente sabemos manejar esa situación en la vida. Se leía la Torá, concretamente los acontecimientos del nacimiento y la parábola del sacrificio de Isaac, eran los términos propios que se hacían cuando se leían o se escuchaban las trompetas. Y finalmente tenemos la idea y los 7 ángeles, los que tienen los 7 trompetas, prepararon para que comenzaran a sonar esas trompetas. Ya estamos. De la primera a la 4ª trompeta llegan los signos que nos da pie a saber cuál es la obra que Dios tiene que hacer con los impíos. La 5ª aparece el enemigo máximo del pueblo del Mesías. La 6ª cabalgan los caballos con la función destructora. Se adelanta el fin de los impíos. Y finalmente dice, y el primero tocó su trompeta, hubo granizo, fuego mezclado con sangre, fue lanzado a la tierra y ¿Veis? A ver, ¿veis la diferencia entre el símbolo y lo que significa? Anteriormente el símbolo te explicaba el concepto. En las trompetas no.
Si a alguien le parece mal, cuando ve a Juan en el cielo, se lo preguntáis por qué lo dice así. Porque yo no lo sé, ¿vale? Pero el segundo ángel tocó la trompeta. A ver, estos dos, ¿con qué sello correspondían? Con el segundo. Es decir, ¿y qué es lo que pasa en el segundo sello? Es lo que viene después del primer siglo. Es cuando empieza la persecución del pueblo de Dios. Por lo tanto, cada sello en su historia es cómo se persigue al pueblo de Dios mientras las 7 iglesias desarrollan su actividad a lo largo del tiempo. El primer sello es la época de Jesús, pureza, evangelio, pero a partir del siglo segundo comienza todo esto. Y ya veis que granizo, fuego, sangre, un tercio de la tierra fue quemado, un tercio de los árboles fue quemado, todo pasto verde fue quemado. ¿Qué significa esto? Que no todo fue destruido. Eso aparecerá en las copas del final. Aparecerá más adelante que eso no lo vamos a ver. El segundo ángel tocó la trompeta y como monte grande en fuego ardiendo fue lanzado al mar y un tercio del mar fue hecho sangre. Es decir, no hay una destrucción total por parte de Dios de los impíos en el periodo de las trompetas, sino que se va ejecutando la historia y la destrucción final, como digo, será al final. ¿Vale? Y murió un tercio de las criaturas, las que en el mar que tienen vida, y un tercio de los barcos fueron destruidos. Las dos primeras trompetas se complementan. ¿Vale? Entonces, para que lo podamos entender, que creo que sí, vamos. Corresponde con la segunda iglesia y con el segundo sello. ¿A qué parte de la historia hace alusión esto? Cuando muere Juan como último testigo de los acontecimientos de Jesús y comienzan las interpretaciones históricas de la Biblia, con todas las historias que ha habido a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y no es total, sino que es parcial. El mal continuará y además va increciendo, es decir, que ¿eh? Las dos primeras trompetas nos sitúan en la época del segundo sello. Se aplica el periodo de guerra que destroza la comunidad de creyentes. A partir del año 145 después de Cristo, hubo una gran persecución que hizo matar a miles de seguidores de Jesús. Por eso los dos se complementan, ambos desastres logran el mismo objetivo, aniquilar un tercio de la tierra y el mar, es decir, qué es la tierra y qué es el mar en los libros de Daniel y Apocalipsis. Los poderes del mal salen del mar, pero se instalan en la tierra. Entonces, esa figura es la que se mantiene aquí. Es decir, el mal como tal se va instalando contra el pueblo de Dios. Es muy descriptivo, pero reconozco que es un poco denso, pero... ¿eh? Y el fuego y la sangre representan la violencia de la guerra contra el pueblo de la alianza divina. Más o menos, hermanos, mañana os examino, ¿eh? Mañana examen sorpresa. Alguien, alguien me dijo en una clase, cuando dicen este tan malo, dice, no, la sorpresa te la vas a llevar tú cuando corrijas. Vale, lo entendí. A ver, llegamos al tercer sofá. Y el tercer ángel tocó trompeta y cayó del cielo la estrella grande, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las aguas. Es decir, las fuentes de las aguas. ¿Qué es? El agua dulce. Ya no es el mal. ¿Veis? Es el agua dulce. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y fue hecho un tercio de las aguas en Ajenjo, es decir, en amargura, y muchos de los hombres murieron de las aguas porque se amargaron. ¿Veis? Cuando se lee con un cierto orden, no es que se resuelva todo, pero está, fijaos, se involucra las estrellas, el sol y la luna. Como se hizo en Génesis,
1, 14 al 16. Solo que allí alumbraban, ¿os acordáis? No, Dios ordenó, pero aquí no alumbran. Aquí no sirven para dirigir la vida del creyente. Todo lo que era fuente de luz se oscurece hasta la muerte. ¿Qué significaría ese símbolo? Que todo el valor de la Biblia, de los testimonios, empieza a perder mucho poder por las persecuciones, las muertes que hubo a partir del siglo II y que finalmente mermó muchísimo al pueblo de Dios de la época. Todo lo que era fuente de luz hasta la muerte. En el texto, la estrella en singular que da comienzo a los acontecimientos. Esa estrella hace referencia al instigador de la guerra. Representa un poder maligno que intenta usurpar el poder del Mesías sobre su pueblo. Y así se va desarrollando toda esa metamorfosis de la religión a lo largo de la historia. Y Daniel ya había anticipado esto en una visión. Y fijaos, ¿en qué época nos estamos encontrando? Daniel nos ayuda a entenderlo. Y creció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribó por tierra una parte del ejército, pisoteó sus estrellas. Luego, incluso llegó hasta el jefe del ejército, suprimió el continuo y socavó los cimientos de su santuario. Daniel, es decir, Juan interpreta lo que Juan, es decir, Juan interpreta lo que Daniel había dicho. Esto sí lo hemos estudiado en los seminarios del lunes. Esto es la verdadera metamorfosis de la religión. Nunca antes hubo ninguna hasta esta. Y sabéis que todavía la estamos viviendo. Aún no hemos terminado de vivir esto. ¿Qué es lo que significa todo esto? A ver, ¿cuál es la parte del santuario que estamos viendo en esta noche? La que tiene que ver el lugar santo y con qué? Con el altar del incienso. Pues aquí Daniel nos está diciendo que hay alguien que usurpa al jefe del ejército, que elimina la función de la primera parte del santuario y que hace inútil ese santuario. Eso es lo que significa el tercer shofar. ¿Vale? Un ataque directo del hierro de los pies de la estatua, el cuerno pequeño o rey del norte, que los tres son la misma figura. ¿Vale? La caída de la estrella simboliza la muerte típica de la persecución de todo ese periodo que es realmente triste. En Apocalipsis, la caída de la estrella simboliza la muerte, lo hemos visto. La comparación de la estrella caída con el ajenjo nos recuerda la decepción de los israelitas en el episodio de las aguas amargas. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios cuando vive esa experiencia en esta época, en la época de la Edad Media. La Biblia relaciona la amargura con la apostasía. El pueblo muere porque las aguas no son bebibles. La verdad está comprimida y no se puede alimentar al creyente verdadero. Eso es lo que indica el tercer sonido de las trompetas. El cuarto tocó la trompeta y fue herido un tercio del sol, de la luna y de las estrellas. ¿Veis? No es todo, es un tercio. Es decir, simboliza que no se quita toda la luz, pero una gran parte de la luz sí que se entierra. Y repito, sale una religión completamente extraña a la Biblia. La cuarta trompeta dice casi lo mismo, pero en términos diferentes. El eclipse del sol, eclipse de la luna, las estrellas, es decir, cómo se eclipsa por medio de la muerte y la sentencia a los yo creo que he pagado el recibo de la luz. Pero, es decir, fijaos cómo es relativamente fácil seguir la lógica. Es verdad, posiblemente tengáis que repasarlo, lo tendréis grabado, si queréis la presentación también la tenéis, para que vayáis. Entonces, se eclipsa por esa nueva religión, esa metamorfosis de religión, se eclipsa todo lo que es el testigo de la revelación y comienza una nueva etapa.
que va a durar hasta la venida de Jesús. Con la tercera trompeta, la verdad sobre el ministerio del resucitado en su santuario se corrompe. El templo celestial se baja a la tierra. Desaparece la sinagoga como lugar de reunión y se instalan los templos en la tierra. Y se introduce al creyente dentro de esos templos. ¿Os suena? No hace falta señalar mucho más, pero fijaos cómo el ajenjo, cómo el agua amarga termina destruyendo lo poco que quedaba de la verdadera religión de Jesús. Jesús andaba a las calles de Jerusalén yendo cada día al templo y los sábados, ¿dónde? A la eclesía, es decir, a la reunión convocada, que es lo que significa. Sin embargo, a partir de ese momento, ¿dónde queda la eclesía? ¿Dónde queda? ¿Se reconoce en la historia? No, desapareció. Los creyentes ya no tenían acceso al santuario celestial, ya no tenían. En la Biblia jamás entró nadie en el santuario, nunca. Solo el sacerdote y el sumo sacerdote. Pero cómo se vive todavía hoy esa religión que transformó la sinagoga? La sinagoga significa solo casa de oración. No le deis muchas vueltas al término, porque a veces me dicen que tienes que hablar de sinagoga. Vale, pues casa de oración. Ya está. ¿Vale? ¿Dónde está la casa de oración que Jesús visitaba cada sábado? ¿Dónde está la casa de oración donde Jesús cogió el rollo de Isaías y leyó? ¿Os acordáis? Y dijo, hoy se ha cumplido. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde está eso? Desapareció. Importante. Muy, muy importante. Se cambia el sacerdocio y sumo sacerdote del Mesías por sacerdocios no autorizados en la Biblia. Fijaos, en la Biblia, por eso he puesto este pequeño detalle para acordarme, en la Biblia solamente se habla de 3 sacerdocios, nada más. El más antiguo, Melquisedec, luego los levitas y luego Jesús. No hay más sacerdocio. ¿Dónde están cualquiera de los... A ver, el primero fue en la época de Abraham y no tuvo continuidad. El segundo fueron los hijos de Aarón. Y cuando Jesús resucitó, ya acabó la función de ellos. El único sacerdocio que hoy es válido es el de Jesús hasta que acabe el templo en Apocalipsis capítulo 21 y 22, que será el tema de mañana tarde. ¿Vale? Entonces, hermanos, ¿dónde está ese sacerdocio que nace en la época del cuarto sofar? ¿Se justifica con la Biblia su existencia? No. Os voy a decir algo, no os conozco, no sé si todos sois parte de esta iglesia o no, por supuesto no quiero ofender a nadie, pero nosotros hermanos tenemos una responsabilidad. A través del don profético, nosotros volvimos a entender que la expiación se hace en el santuario del cielo y yo me reúno en la iglesia. ¿Os dais cuenta de la dimensión? Hasta 1844, desde el cuarto sofá, nadie habló jamás de la separación entre una institución y la otra. Nadie. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. Que hay un santuario en el cielo y que yo me reúno en la casa de oración. ¿Os parece importante el mensaje? Me parece muy, muy importante. Por lo tanto, recordad, solo 3 sacerdocios. 2 históricos y 1 eterno. Pero no puede ser sustituido por ningún ser humano, ¿eh? Porque no está autorizado en la nueva alianza. Y vamos casi terminando.
aunque queda mucho. El cristianismo es la visión del resucitado, el encarnado, de la lectura que él hacía de la Biblia de su tiempo. A veces no nos damos cuenta que Jesús no tenía nada más que el Antiguo Testamento. El resto no estaba escrito. Esto me parece muy de lógica, pero a veces hay personas que dicen, perdón, pastor, ¿me puedes repetir en privado lo que acabas de decir? Vale, bien, está bien. Pero Jesús dio una interpretación a la primera gran parte de la Biblia. Sustituyó el templo de la tierra por el templo celestial, el sacerdocio humano por sacerdocio celestial, el cordero por el mismo, el ungido. Y eso nos abre la perspectiva de la nueva alianza. Hermanos, eso es a partir de 1844, cuando se empieza a recuperar. Supongo que me seguís. Y aquí tenemos algo que yo os diría que buscarais información, porque me parece bastante interesante. La cristiandad es el conjunto de comunidades o individuos que se acercan a la lectura de la Biblia, pero sin embargo, el cristianismo no es eso. La cristiandad es un movimiento social, político, religioso, basado en la filosofía. El cristianismo es basado en Jesús, nada más que en Jesús. Y ese murió en el primer siglo. Ahora todos vivimos en la cristiandad y hemos sido llamados a predicar y volver a los orígenes del mensaje de Jesús. El sacerdote, la víctima, el sumo sacerdote, que nos salva en el santuario del cielo. En resumen, el cristianismo es Jesús mismo y su visión de la Biblia. Y la cristiandad es la comunidad de creyentes y la estructura social y cultural que se desarrolló a lo largo de los siglos alrededor de ese mundo especial de Jesús, saliendo lo que el cuarto trompeta nos está aclarando, la gran época del medievo, esa parte que tiene que ver con el oscurantismo. El versículo 13 nos hace el paso a a las últimas trompetas, del 5 al 7. Y aquí simplemente puedo pasaros un resumen porque son muchísimos textos. ¿eh? Un astro cae del cielo, se le da la llave del pozo del abismo, el abismo es abierto y de él sube humo oscuro que oscurece el sol y el aire, y así. ¿Qué está diciendo todo esto? Que esa metamorfosis de la religión nunca dejará de ser hasta la venida de Jesús. Pero tú has sido llamado a otra cosa. Tú has sido llamado, hoy estamos obligados a decir, y llamadas a una nueva experiencia. No es la cristiandad la que buscamos, es el cristianismo. No es una religión social o histórica, es la religión del resucitado, que ascendió sin olvidarse de nosotros y que volverá para llevarnos con él a la eternidad. En estos últimos, simplemente para que veáis, las langostas no dañan la vegetación, sino solo las personas, que no tienen el sello de Dios en su frente. Es decir, estamos hablando del quinto, porque el quinto correspondía, ¿os acordáis, con los sellos? Con el sexto sello. ¿Quién permanecerá en pie? Esa es también la respuesta de esta diapositiva. Sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en su frente. Porque estamos hablando de la parte negativa de la historia. ¿Vale? En esos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. ¿Os acordáis cómo decíamos que caigan sobre nosotros las peñas, las montañas? Simplemente lo explica de la misma forma, pero con un lenguaje más acorde con la misión. Tienen un rey sobre ellas, el ángel del abismo, llamado en Abdón y Apolión, que ambos significan
el destructor. El pasaje termina indicando que ese juicio corresponde a una de las exclamaciones que se hacen. La sexta trompeta suena y una voz procede del cuerno del altar de oro delante de Dios. Dios ordena al ángel que desate los 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Y estos 4 ángeles, preparados para la hora, el día y el mes, el año, son soltados para matar a la tercera parte de la humanidad. Se menciona un ejército enorme de 200 millones de jinetes. Los jueces y los caballos son descritos simbólicamente. ¿Eh? Fijaos, corazas rojas, fuego de azufre, como colas de serpiente que dañan. La tercera parte de la humanidad muere por estas plagas, fuego, humo, azufre, y no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue protegido con los sellos. Y yo solamente quiero terminar esta noche con una pregunta. ¿Tu vida quién la rige? ¿Los sellos o las trompetas? Si estás en el sello, estás en el testamento de Dios. Si no estás en el testamento de Dios, estás en el testamento contrario a Dios. Y esa es la gran respuesta que tenemos que darnos en nuestra vida, mientras estamos esperando el regreso de Jesús. Mañana será más fácil. Pero había que escuchar a Juan. ¿Vale? He intentado resumirlo lo más que hemos podido, pero de luego se ve un gran cambio de estructura con respecto a los sellos. Y termino. Simplemente llegamos a pesar de todo esto. El resto de la humanidad no se arrepiente de sus obras, idolatría, homicidios, hechicería, inmoralidad, robos. Y la séptima trompeta anuncia la manifestación plena del reino de Dios. Con ella se declara que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Dios y de su Cristo, proclamando que Dios comienza a reinar de manera definitiva. Se abren los cielos, los 24 ancianos adoran a Dios y celebran que ha llegado el tiempo de el día de la expiación celestial sobre todas las naciones, la recompensa para los siervos de Dios, la destrucción de quienes corrompen la tierra. Y la séptima trompeta proclama el triunfo definitivo de Dios sobre esos poderes del mal que surgieron a lo largo de los siglos. Hermanos, tú tienes que decidir en qué parte te pones. Yo tengo que decidir en qué parte me pongo. ¿Estarás protegido por el testamento de Dios o estarás invalidado por el sonido de las trompetas? Ese es el dilema. Que el Señor te bendiga.